buenas tardes, ¿cómo les va? Hasta las 4 de la tarde, como siempre, como cada tarde, con más info, toda la información del deporte, la economía, todo lo que está pasando en política, en una semana corta, pero una semana corta que se hizo corta por un fin de semana largo, del cual vamos a estar hablando también en un ratito, porque fue una experiencia que se está viviendo en el medio de la pandemia. ¿Cómo puede haber resultado absolutamente todo? No lo vamos a saber en minutos nada más. Nos vamos a ir a la calle. Impactante la noticia. Otra vez la muerte por inseguridad y otra vez un intento de robo de una bicicleta y una persona asesinada. Está Carla Ricciotti en un minuto, nos va a contar esta historia desde el lugar allí donde fue asesinado un turista por querer robarle una bicicleta. Pero le vamos a poner la tapa a la tarde de esta manera. Debate por la legislación del aborto. Le vamos a estar contando cómo está la previa a lo que va a ser un jueves de mucha acción en el Parlamento. Vacunación contra el COVID en Gran Bretaña. Empezó la vacunación masiva. Les vamos a mostrar la primera vacunada en Gran Bretaña y cómo sigue y cómo armaron la logística para poder vacunar masivamente. Hisopado para volver de la costa. En la ciudad de Buenos Aires van a pedir test para cuando se vuelva de la costa. Para aquellos que estén por un periodo de más de 72 horas o una distancia de más de 150 kilómetros, se van a tener que hacer el test de saliva en los centros de atención. Ya les vamos a contar además dónde están. Estamos en uno de los centros donde se atienden. Y hay superclásico, finalmente lo hubo. Habrá superclásico entre River y Boca. ¿Cuándo y cómo se preparan? Nos lo va a contar Ale Casar dentro de un rato. Rápido, vamos a la calle con este asesinato por una bicicleta. Carla Ricciotti tiene la historia. Carla, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Sí, hay que contar otra tragedia a la que estamos acostumbrados lamentablemente en los últimos tiempos aquí en la ciudad de Buenos Aires. En este caso, un hombre de nacionalidad armenia que vivía aquí en Argentina hace 20 años, Dimitri, su nombre, 47 años. Él transitaba por esta zona, venía justo por esta senda aquí en Retiro, esto es San Martín y Subiría. Subiría es una de las calles que se mete hacia adentro del barrio 31 en Retiro. Venía andando en bicicleta por acá junto con un amigo. En un momento toman un poco más de distancia entre sí estos dos ciclistas y es ahí cuando él queda adelante y es abordado por un grupo, se dijo en un primer momento, de al menos 3 delincuentes que armados querían robarle la bicicleta. Después, por declaraciones de algunos amigos, sobre todo del que había quedado más alejado, que había quedado algunos metros atrás de él, se dijo que era uno solo. El joven porque tiene 15 años, quien le disparó a Dimitri, está detenido. Lo detuvieron entrando, intentando ingresar, escondiéndose al barrio 31 aquí en Retiro, y le descubrieron entre sus pertenencias el arma con el que fue asesinado Dimitri. Le pegó un tiro en el cuello. Llegó a ser trasladado al Hospital Fernández, pero en el camino falleció. Repito, un hombre de 47 años, armenio, que había salido a pasear, andar en bicicleta con un amigo, asesinado en un intento de robo. Una bicicleta de las llamadas de alta gama, aproximadamente se especula un valor de arriba de 250.000 pesos en el mercado, esa bicicleta como mínimo, de ahí para arriba. La bicicleta finalmente quedó acá tirada, el robo no se concretó. Sí, hay que hablar, repito, de otro asesinato en un intento de robo. Todavía vemos aquí enfrente, sobre la calle San Martín, a un efectivo de la policía de la ciudad. Llegaron bastante rápido, repito, lograron detener a este muchacho de 15 años que ya estaba declarando, está haciéndose cargo un instituto de menores, un juzgado de menores, el número 4, en este caso el amigo también ya declaró en la comisaría 1A, la comunal de la ciudad.
pero lamentablemente este hombre, un quiropráctico, 47 años, otra víctima de un intento de robo en la ciudad de Buenos Aires. Ahí lo vemos, ¿no? Cómo quedó la escena del crimen y vuelve a escena el debate sobre la ley de imputabilidad de los menores. 15 años tiene este joven que asesinó a este hombre para robarle la bicicleta. Después vamos a estar hablando de este tema, ¿no? Porque vuelve otra vez el debate por la edad de imputabilidad. Vamos a estar hablando con un diputado nacional sobre cómo resolver este tema, que no es un tema menor en una sociedad que muestra estos signos de violencia que se van repitiendo y reiterando, y cada vez con chicos más chicos y con menores más involucrados en este tipo de episodios. Por ahora consigna policial ahí, ¿no? Por ahora la consigna policial, las pericias ya se estuvieron realizando durante esta mañana, porque esto fue cerca de las 8:15, 8:20 de la mañana. Ahí es cuando se le da aviso a la policía, llegaron muy rápido, pero bueno, nada pudieron hacer. Lo trasladaron inclusive, pero en la ambulancia falleció. Acá lo que queda es resguardar la escena algunas horas más hasta que se terminen por completo las pericias y ver y verificar, seguramente pedir cámaras acá en la zona para tratar de establecer si fehacientemente eran 3, como se dijo en un principio, y hay 2 prófugos que supuestamente estarían siendo buscados también, o si era únicamente el muchacho este de 15 años que fue detenido. Y vos hablabas recién, Fernando, de la edad de imputabilidad, que un debate que se viene postergando, pero este muchacho, si no tiene antecedentes, a lo sumo irá a un instituto de menores y habrá que ver después cuando cumpla justamente su tiempo, que será lo que pasa cuando tenga 18 años, ¿no? Perfecto, Carla, volvemos en cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego. Decíamos fin de semana extra large y además también fin de semana a prueba, ¿no? Para los centros turísticos, cómo funciona en pandemia, y es además también una muestra de lo que puede llegar a ocurrir, o sirve como muestra para saber qué es lo que puede llegar a ocurrir ahora en el verano, en la temporada de verano que ya está por comenzar. Pero vamos a ver primero cómo estuvo el tiempo, cómo disfrutaron los turistas, y después vamos a hablar con el intendente de Mar del Plata, con Montenegro, el segundo nada más. Amalia, contanos cómo estuvo el clima. Hola, para Fero. Todos los que disfrutaron estos días. Hola, Fero, hola a todos. Sí, bastante agradable. Te digo que han podido disfrutar de unas mini vacaciones bastante considerables, por lo menos en cuanto a temperaturas. Vamos a arrancar con lo que pasaba en Capital Federal y todos los que tuvieron que quedarse y que pasará en estos días. El miércoles está parcialmente nublado, va a haber nubosidad, 21 de mínima, 33 de máxima. El jueves es el día que se pone más inestable en todo el territorio nacional. Nubosidad variable, poco de nubosidad más fuerte a la noche, 22 de mínima, 34 de máxima. Miren las amplitudes térmicas, insisto, va a ser el día más caluroso, y el viernes, como todo día caluroso, ya se pone un poco más fresco y hay un fuerte descenso de la temperatura aquí en Capital Federal. Todo esto se debe a una masa de viento norte que ha estado entrando o ingresando desde hace ya varios días. Pero vamos a ver qué pasaba en la costa, qué pasa en Pinamar, por ejemplo. Pinamar es, te diría que el estado de la costa que por ahora, de lo que les estamos contando, el más fresco de todos. Miércoles parcialmente nublado, va a haber un poquito de sol, pero mira la amplitud térmica, caluroso, 14 de mínima, 33 de máxima. El jueves, igual que Capital Federal, se va a pudrir, ya se va la temperatura bien para arriba en las máximas, pero además va a haber mucha humedad. Y el viernes ya sí están declaradas lluvias, porque el jueves a la noche estaban anticipadas. Baja la temperatura claramente a 27 grados. Pero nos vamos a ir a Mar del Plata, ahora que tiene temperaturas más benévolas, si querés, para disfrutar el mar. 15 de mínima, 29 de máxima. Para hoy las mismas condiciones que Capital Federal en el cielo. El jueves también se va a nublar, no van a haber probabilidades de precipitaciones por la masa de viento norte, insistimos, 16 de mínima, 30 de máxima, y claro, viene el alivio el viernes, que ya se desciende un poco la atmósfera, esta sensación del viento norte, con 16 de mínima, 24 de máxima y parcialmente nublado. La nubosidad va a aumentar siempre hacia la noche. Bien, perfecto, cerrado ahí el panorama completo y cerramos con Mar del Plata, pero abrimos de vuelta con Mar del Plata porque está Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata. ¿Cómo va, Guillermo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo te va? Supongo que mucha expectativa en ver primero cómo funcionó y ver qué es lo que puede pasar, ¿no? Después de la experiencia de este fin de semana largo. Mira, yo creo que es importante desde dos lugares, ¿no? De ver cómo fueron funcionando los distintos controles que se pusieron en la ciudad, cómo algunas actividades se abrieron de manera distinta, ¿no? De esto de decir, bueno, usar los decks gastronómicos, utilización del espacio público, de la calle, de la vereda, de ir trabajando junto a los comerciantes. Creo que es importante ir marcándole cuáles son las modificaciones que se tienen que realizar para poder llevar adelante la mayor posibilidad de su actividad, sobre todo teniendo en cuenta que este año fue un año muy difícil para Mar del Plata, cuando tuvo un 26% de desocupación, ¿no? Esto de cuidar el laburo es muy importante, cuidar la salud también. Se puede congeniar trabajando muy fuerte en lo que es el cumplimiento de protocolos en los espacios públicos y en el cumplimiento de protocolos en las actividades que ya están permitidas con la forma en que tiene que ser cada una de esas actividades, ¿no? ¿La actividad económica cómo estuvo? Mira, todavía obviamente que la evaluación final la vamos a ¿Cuántos turistas recibieron? 100.000 turistas aproximadamente. 100.000. Que es un número, cuando vos lo comparás con este mismo fin de semana del año pasado, el año pasado tuvimos 320.000, ¿no? Claro. También es comparar por ahí peras con bananas, porque también fue una de las mejores temporadas de los últimos 20 años, ¿no? La última temporada, con lo cual habría que ir viendo un poco más con detenimiento, pero sí estamos en el 30 y pico % de este fin de semana. Sí, cuando uno habla con los comerciantes y con la gastronomía, obviamente con los protocolos y con lo que genera que esto reduce la cantidad de gente, estaban contentos con cómo se había desarrollado el fin de semana, así que bueno, en eso todavía tenemos que ver los números finales que vamos a tener para el jueves o viernes. ¿Y con protocolos estuvo toda la actividad abierta? Estuvo, yo te diría que sí, prácticamente todo, porque los balnearios, tanto públicos como privados, en lo que tiene que ver con natatorios también, con turno, o sea, todo con con un cumplimiento estricto y algunas cosas que probablemente incluso se tengan que ir modificando, Fernando. O sea, esto, claro, como lo dijiste vos bien al principio, esto es una prueba en muchos aspectos. Es la primera vez que Mar del Plata tiene una temporada en pandemia, ¿no? Y esto está claro de que nos tenemos que ir viendo cuáles son las mejores formas que nosotros podemos tomar decisiones para que se puedan llevar adelante las actividades, claro, cuidando el laburo y la salud, en mi caso particular, primero, obviamente, de todos, pero básicamente los marplatenses. Guillermo, ¿cómo fue el comportamiento de la gente, de los turistas también, o cómo está haciendo en lo que tiene que ver con las playas? Porque uno está acostumbrado a Mar del Plata históricamente ver sombrillas amontonadas, una situación que claramente cambió de manera drástica este año. Mira, la verdad que el gran porcentaje, que obviamente es el que agradece y escucha, y vos le explicás, mira, tiene que estar a 2 metros, o sea, 4 metros entre sombrilla y sombrilla, para que haya 2 metros mínimo entre grupo familiar y grupo familiar, que se puede llegar a la playa con el barbijo, después se lo pueden sacar, respetar esto de las burbujas familiares. En eso te diría que hubo una aceptación muy alta, ¿no? No tuvimos mayor problema. En algunos momentos se juntaba gente y se acercaba por ahí, lo que se ve en las fotos de fondo, que son gente del municipio, para explicarles, y bueno, aléjense. No hubo mayores problemas. Sí hubo 2 o 3 situaciones en actividades que, estando permitidas, no se cumplían los protocolos, entonces se llevó adelante las sanciones correspondientes, ¿no? Pero siempre yo te diría que mi mayor preocupación es que se cumplan los protocolos del cuidado de la salud, ¿no? O sea, esto me parece que es la clave. Este fue un año muy complicado, como por ahí exigir algunas cuestiones. Bueno, si una puerta está pintada de amarillo en vez de azul, bueno, yo creo que se puede ir corrigiendo, no en la clausura, pero sí diciéndole, bueno, cambiémoslo. Pero me parece que fue un año muy bravo. De hecho, hemos ayudado mucho, o hemos trabajado en conjunto mucho, tanto con el gremio, con los gremios, con los obreros y con los dueños o empresarios, para ver cuáles eran las mejores alternativas, y usando la calle, la vereda, cambiando los colectivos del lugar, todo pensando en cómo poder trabajar en una temporada absolutamente distinta a la que habitualmente estamos acostumbrados. Guillermo, perdóname, dale, sí, Bernardo. No, en cuanto a los contagios de COVID, porque también estuvo el feriado anterior, el del 25 de noviembre,
¿tuvieron algún impacto ya o tuvieron algún cambio sustancial o se ha mantenido de alguna manera siguió bajando. igual? Siguió bajando. Siguió bajando. O sea, siguió bajando. O sea, la disminución de la curva es lenta y sostenida, ¿viste? O sea, pues de 115 la semana que nosotros hablamos, 105 la semana pasada, menos de 100 la última semana, o sea, va estos últimos días, o sea, si alguno podía presumir de que ese tipo de situación podría haber generado algún impacto en alguna curva de contagios, eso no ocurrió. Guillermo, a ver, con esto de ir aprendiendo lo que hay que hacer en pandemia, ¿no? Y que esto sirve como experiencia este fin de semana, ¿cuál es el protocolo para una situación como la que voy a contar? Alguien da positivo estando de vacaciones y está entre que se vuelve con síntomas, acaba, por ejemplo, o a donde sea, en la Ciudad de Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, o se queda y se atiende ahí y empiezan a saturar los hospitales de la costa. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo lo van a manejar eso ustedes? A ver, eso ya está establecido por la provincia, ¿no? O sea, la provincia estableció que la persona que dé positivo de COVID y tenga la posibilidad de volver a estar el aislamiento en su domicilio, eso es, la idea es que se vuelva. Que se traslade a su que se vuelva. Obviamente que va a haber, todo lo que estamos hablando, Fernando, también tiene excepciones, ¿no? Porque es tan novedoso para todos que hay tantas situaciones como situaciones va a haber, ¿no? Y esto, si se vino en auto, si no se vino en auto, si vino en tren, si vino en colectivo, claro, cómo se vuelve. Si vino en colectivo, ¿se va a volver desparramando el virus arriba del colectivo? No, ahí va a tener que haber una disposición por parte de por parte del municipio o de la provincia para llevar el traslado de él, que puede estar con su familia, y si la familia se entiende que es positivo también. O sea, vamos a tener que trabajarlo mucho y obviamente que estamos viéndolo, claro, haciendo con la posibilidad de traslados seguros de estas personas. Obviamente que si su condición de salud no lo permite, no será trasladado, y como bien decís vos, esto puede llegar a complicar. Por eso lo que se trabajó fue en reforzar los sistemas de salud, no solamente de Mar del Plata, que es cabecera de la zona sanitaria octava, sino de los distintos municipios que integran la zona sanitaria, que son 16. Digo, porque está claro que todo es novedoso. Van a tener que ir actuando sobre la marcha. Las situaciones uno las puede prever, pero va a haber situaciones que van a aparecer que no estaban previstas porque no se ocurrió que podían pasar, ¿no? Sí, y además yo creo que ahí lo importante es la articulación y la coordinación con los distintos gobiernos, e incluso porque trabaja, digamos, el SAME de provincia, el SAME municipal, más la policía bonaerense, más la patrulla municipal, más inspección, más, o sea, lo que es una mesa de control, policía federal, prefectura, digamos, nosotros estamos ya hace 2 meses trabajando en esto de que es la coordinación de las distintas áreas y la comunicación de las distintas áreas para no tener en una playa 10 y en otra playa ninguno. Claro, entonces me parece que la clave es la coordinación y la articulación para poder dar buena respuesta. Por eso era muy importante este fin de semana, que si bien falta, por una cuestión de fechas, ¿no? Que todavía no ha arrancado el operativo Sol, el grueso de lo que sería la policía bonaerense trabajando, lo que es policía bonaerense, que ya estaba dispuesta en Mar del Plata, trabajó durante todo el fin de semana largo, también el control de ingreso de peatonalizaciones, en la gastronomía, en la playa, en el espacio público, que es la primera vez que lo hace también. El otro día yo lo hablaba con el ministro Berni, de esto, bueno, lo novedoso que a todos nos toca trabajar en otras cosas, y me parece que está bien, es parte de lo que tenemos que hacer durante esta pandemia, en esta temporada. Guillermo, cambiando de tema, pero siguiendo con la pandemia. Se habla de suspender las PASO el año que viene. ¿Cómo lo ven en Juntos por el Cambio? ¿Cómo lo ves vos particularmente? Mira, no lo hablé, yo te digo, y esto no es para eludir la pregunta, pero teniendo en cuenta de que yo estoy arrancando la temporada, o sea, hace 2 semanas que estoy pensando en lo que vivimos acá, ¿no? Sobre todo pensando en lo que es el laburo, lo importante que es el laburo. No tuve oportunidad de hablarlo con otros colegas intendentes y con otros integrantes. Siempre uno piensa que cómo generarle menos problemas a la gente, ¿no? Y esto me parece que es la clave. Hay que ver cuál es la situación que estamos en ese momento con relación a la pandemia, los costos. Creo que hay varias cosas. Es importante porque es una ley,
creo Sí. que es importante para varios espacios. Yo creo que hay que evaluarlo. Todavía yo no hice el análisis tan clarito como para poder decirte sí o no, tal vez no lo tengo tan claro. Bien, perfecto. Guillermo Montenegro, gracias por el contacto con La Nación. Bueno, muchas gracias, Fernando, que tengan buena semana. Igualmente. Decíamos, esta es una semana corta pero intensa en lo político. El jueves se va a dar un debate que en Cámara de Diputados, ¿no? Que intentará llevar a media sanción la ley que tiene como proyecto la interrupción voluntaria del embarazo. Jorge Giacobbe, analista de opinión, trabajó sobre este tema con la gente, consultando el tema del aborto. ¿Cómo te va, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Bien, gracias por estar con nosotros. Jorge, contame un poco, ¿qué le salieron a preguntar a la gente sobre el tema del aborto? ¿Cuál es su posición respecto de la ley del aborto? ¿A favor o en contra? Digamos, una situación binaria. Y los resultados fueron sorprendentes, sobre todo, Fernando, comparándolos con cuál era el clima de opinión pública hace un año y medio o hace 2. Ahí estamos viendo en la placa los resultados. El 26,7%, casi el 27% de los encuestados dice estar a favor de que la ley sea aprobada, y el 60%, Fernando, dice que está en contra de que la ley sea aprobada. Me sorprende muchísimo, ¿eh? Claro, nosotros también nos sorprendió muchísimo, porque pensamos que iba a estar muchísimo más parejo, digamos. Como pensamos que el clima político dentro del sistema político es el mismo que hace 2 años, pensamos también que la opinión pública podía estar más cerca que hace 2 años de sus posiciones iniciales. Y sin embargo, cambió radicalmente, Fernando, muy radicalmente. Ahora, ¿qué crees que hay detrás de estos números? ¿Hay otra respuesta que no es concreta a la de la pregunta? Mira, yo creo que influyen varias cosas. En primera medida, sabemos por el corte de los números que la discusión se partidizó de una manera diferente a la primera vuelta de la discusión. Porque escuchá esto, entre peronistas, entre personas que se definen peronistas, este 27% pasa a ser 40%. Y entre personas que se definen kirchneristas pasa a ser 50%. Claro. ¿Okay? Y es muy bajo en todo el resto y también en los independientes, apolíticos y apartidarios. Con lo cual, creo que esta vez un partido se apropió de la bandera y lastimó al resto de la población. Me parece también que cambió el entusiasmo, Fernando, el entusiasmo cambió de lado. Cuando los verdes irrumpieron y le plantearon este tema a la opinión pública, lo hicieron con entusiasmo, lo hicieron con alegría, con banderas, con pañuelos, con colores, con brillantina en la cara, Fernando. Había alegría, ¿ok? Esa alegría la terminaron convirtiendo en una comunicación muy filosa, en una comunicación muy provocativa. Hoy por hoy, en vez de la alegría, vos tenés a gente pisando muñecos de bebés en la Plaza del Congreso o chicas pintando en las paredes, hoy me desayuné un feto. Entonces cambiaron en términos comunicacionales hacia la radicalización. Eso me parece que hirió también una parte de la opinión pública. Y los celestes, que al principio estaban como en el oprobio, digamos, contra las cuerdas, sin saber cómo reaccionar, con cierto nivel de vergüenza de pensar lo que pensaban, finalmente salieron de esa posición y dieron el debate con argumentos y emparejaron mucho más la cuestión. Ahora, Otra de las cosas... Jorge, detrás de estos números, o sea que lo que hay también es un rechazo a una ley oficialista, para entenderlo de alguna manera. O sea, dentro de ese 60%, evidentemente hay mucho que tal vez está de acuerdo con el fondo del proyecto, pero por ser una ley del kirchnerismo quiere que no se apruebe. Hay gente que le molesta que sea una ley del kirchnerismo, hay gente que le molesta que los que iban ganando se pasaran de rosca en lo comunicacional, hay gente también que dice, Fernando, y esto es interesante, que no es el momento, para esta discusión en el medio de la pandemia, en el medio de una crisis económica, de un nivel de angustia social enorme, creen que esto es inconveniente. Y me parece también que la discusión se complejizó respecto de hace 2 años atrás. Cuando recién apareció la idea de la ley, es como que la tenías que comprar por un combo, todo sí o todo no. Cuando los celestes salieron a dar el debate y todos los argentinos empezamos a desgranar el contenido de la ley, hay mucha gente, fíjate, que la imputa por partes. Es decir, que no está de acuerdo, por ejemplo, con el rol que le toca al hombre, o no está de acuerdo con que el aborto sea gratuito en particular, o no está de acuerdo con la cuestión de la objeción de conciencia. Y entonces la imputa toda porque en realidad está en desacuerdo con una parte. Ahora, Jorge, yendo 2 años atrás, quizás tenés memoria o quizás hicieron algún relevamiento en ese momento.
cuando le impulsa el propio gobierno de Mauricio Macri, aún con Mauricio Macri en desacuerdo con esta ley. ¿Cómo eran los números? ¿Cómo era la situación? Porque hoy se lee, por lo menos, de que 6 de cada 10 un poco están en contra de una ley que creen impulsa Alberto Fernández, cuando en su momento también la impulsó el macrismo. Mira, cuando el macrismo la impulsó, todo el sistema político se quebró, porque en cada uno de los partidos hubo una discusión interna y hubo diputados y senadores que votaron para un lado y para el otro. Yo te diría que en ese momento la situación se politizó, pero no se partidizó. Sí. ¿Ok? Me parece importante ese elemento, que Macri la mandaba para adelante, pero todos sabíamos que en realidad estaba en contra. Y entonces, de alguna manera, la configuración terminó en términos de opinión pública muy pareja. Yo digo 50-50 cuando en realidad era 45-45 y había un 10% de la opinión pública que también se negaba a opinar o no tenía una decisión, ¿ok? Pero era mucho más parejo, no estaba desbalanceado como ahora. Bien. Te hago una pregunta. ¿Hombres, mujeres, los tenés identificados entre los valores de opinión? Sí, y hay datos muy interesantes, Fernando. Las mujeres son apenas más verdes, 1% más verdes que los hombres. Las edades jóvenes de 16 a 30 también, 1% más verde que el resto de las edades. Es decir, no hay una diferencia ahí muy grande. Sí hay diferencias por ingresos y también hay diferencias por estudios. Cuanto más ingresos, más verde. Cuanto más estudio, más verde. Y por último, esto es interesantísimo, por provincias la diferencia es brutal, porque el único lugar donde el sí gana, donde el verde gana, es en la ciudad de Buenos Aires. ¿En el resto no gana? No, el resto no gana. Con lo cual, el corazón del verde es mujer, joven, de ingresos altos, de estudios altos y urbana. Ese es el medio. Exactamente. Contame una cosa, Jorge. ¿Hicieron relevamiento de imagen de políticos últimamente? Hicimos de imagen de políticos. Te diría que esto es muy llamativo también, porque están muy estables hace 2 meses. La imagen de Alberto, la imagen de Larreta, la imagen de Macri, la imagen de Cristina, no cambia hace 2 meses y medio, como si los argentinos ya hubiéramos discutido todo lo que teníamos que discutir y estamos en las últimas posiciones, que en las elecciones van a repercutir en esos números que estamos viendo en la placa. Sí. Claro, ¿cuál es la posición frente a las próximas elecciones legislativas? Casi el 28% de los encuestados quiere que el Frente de Todos gane las elecciones y el 50% quiere que pierda las elecciones. Si repartimos el 20% restante que no se decide, yo creo que vamos a terminar teniendo un kirchnerismo en 35 puntos nacionales, que por supuesto en todas las provincias va a asumir un valor diferente, porque en Formosa va a ser una cosa y en la Ciudad de Buenos Aires otra, y el resto va a ser oposición, que también veremos cómo se atomiza, ¿no? Cómo se astilla. Bien. Jorge, gracias, un placer como siempre. Un abrazo. Jorge Giacobbe, analista de opinión. Vamos con Diego Laje a la información internacional. Hubo una impactante noticia hoy en Gran Bretaña, que no fue sorpresa porque ya sabía que iba a pasar, pero verlo, que empieza con la vacunación masiva, es realmente impactante y esperanzador, si se quiere, ¿no? A futuro. Diego, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buen martes, Fernando. Sí, efectivamente la prensa británica empezó a decir quiénes fueron los primeros en recibir la vacuna de Pfizer. Recordemos, es la de ARN, la vacuna que se aprobó recientemente a pesar de ser de investigación y fabricación estadounidense. En realidad es de manufactura belga, aclaremos eso, pero en Gran Bretaña ya se aprobó. Aquí estamos viendo el primer paciente en la localidad de Bristol. Solo se lo identificó como Jack, 98 años, y recibió la primera dosis, que ya dicen algunos investigadores que ya da alguna inmunidad. Jack fue el primero, no se tiene apellido. De todas maneras, la prensa británica se inclina por Margaret Keenan, con 91 años, que recibió la vacuna a las 6:31 de la mañana, hora local. Te aclaro que hay 80 centros en todo Reino Unido, o sea, Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte, que están en este momento proveyendo las primeras dosis, particularmente a ciudadanos mayores, a gente mayor. Igual, quiero decirte una cosita chiquitita. ¿Sabes quién fue, según la prensa británica, el segundo en recibir, y lo estamos viendo en pantalla, quién fue el segundo en recibir? ¿Cómo se llama este señor?
William Shakespeare. Como no podía ser de otra manera en Gran Bretaña, el segundo vacunado con la vacuna de Pfizer se llama como el súper célebre autor y bardo de la cultura británica. De todas maneras, está claro que esperan vacunar a 800.000 personas hasta fin de mes. Esto es una carrera en la que tienen que llegar a 4 millones y están repartiendo dosis y distribuyéndolas a destajo. Lo que sí hay que tener en claro, recordá, esta vacuna tiene que estar a 70 grados bajo cero. Ahí estamos viendo el video de Margaret Keenan. Esa Keenan quien, según la prensa, por recibir la 6:31, la recibió primera en el país. De todas maneras, carrera contra la velocidad para tratar de entregarla y al mismo tiempo, por supuesto, una dificultad logística porque tiene que ser conservada a menos Diego, 70 grados, Fernando. Vamos a hacer una cosa, déjame un minuto, quédate ahí, obviamente. La voy a saludar a la doctora Eva Peña Charlón. Ella es jefa de planta de neurocirugía del King's College, el Hospital de Londres. Eva, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Jefa de enfermeras. Enfermera, no. Bien, sí, perfecto. No soy médico, soy enfermera. Bien, perdón, gracias Eva. Gracias por estar con nosotros esta tarde aquí. Bueno, contanos cómo está viviendo esta experiencia. El mundo está esperando la vacuna y ustedes empezaron a recibirla. Pues nosotros en el King's empezaremos mañana. Hoy todavía no hemos empezado porque va por fases. Sumamos nuevos centros cada día. Pero hoy cuando ibas andando por las plantas se notaba un ambiente de éxtasis. Estábamos todos contentos, sonriendo. Parece que vemos un poco la luz al final de este túnel y bueno, pues estamos todos emocionados y con ganas de que salga todo bien y se extienda a todos los otros países, claro, lógicamente. Eva, ¿hay algún tipo de resquemor respecto de la vacuna o todo el mundo se la da sin dudar? ¿Hay alguno que diga, no sé si dármela? Siempre hay gente que tiene dudas, eso está clarísimo. Entonces yo ya he escuchado personas pues que ya tenían ellos dudas a cualquier tipo de otra pues vacuna y entonces siguen con esas dudas. Pero en general el panorama es bastante bueno. El pueblo inglés yo creo que tiene bastante fe en su sanidad pública y además tuvo bastante empuje el hecho de que la reina se lo va a dar, por lo visto. Entonces eso también ha hecho que toda esta gente que tiene más de 80 años estén todavía con más ganas de dárselo. Entonces yo creo que es bastante positivo. Eva, como enfermera y habiendo, imagino, vacunado en otros casos, ¿cómo es el proceso? ¿Qué diferencias puede haber o si es similar? Es bastante similar. Lo único es que, claro, como usted dijo, tiene que estar en un frigorífico enorme, guardado a 70 grados bajo cero. Entonces eso pues dificulta el que muevas esas ampollas o vacunas de un sitio a otro. Entonces el tema de que lo lleves a sitios es más complicado, sobre todo cuando quieres entrar a residencias de ancianos, por ejemplo. O sea, te cuesta más. La inyección en sí es la misma, es una inyección al músculo, o sea, no tiene mayor problema. Eso sí, tiene que salir antes de ese frigorífico para que coja una temperatura más normal para que pueda inyectarse en el cuerpo. Pero es similar. Diego, te escucho. Sí, absolutamente. Me gustaría tratar de entender cómo es ese proceso a través del cual se va de menos 70 grados a poder ponerla de brazo. Porque estimo, Eva, y corregime, no la podés poner a menos 70 porque realmente le haces un daño al paciente, ¿no? No solamente eso, tú coges una ampolla a menos 70 y las manos te las quemas. Está congelado aquello. La verdad es que nosotros cuando entramos para ya darlas, o sea, cuando yo, por ejemplo, si yo tengo cita a partir de las 8 y tengo un listado de gente para dar, esas vacunas ya se han sacado de ese congelador y se han pasado a un frigorífico, o sea, están ahí horas en un frigorífico, entonces tú luego las sacas del frigorífico y mientras hablas con el paciente, miras que es el paciente correcto, la fecha de nacimiento, no sé qué, están fuera unos minutos para que se cojan un poco de temperatura ambiente y entonces lo inyectas. Ah, o sea, vas en etapas, se va haciendo etapas desde el día anterior, se va preparando la ampolla, sí. ¿Correcto? Unas horas antes, sí.
Claro, hay mucha gente especializada que tiene que intervenir porque estimo que desde las horas antes vos no estás involucrada. Hay toda una cadena de gente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue la capacitación? ¿Tuvieron que recibir alguna capacitación especial? Porque entiendo también, Eva, que es la primera vez que estarías dando una vacuna que viene a tal temperatura y con tal logística. Sí. Nos mandaron un mensaje interno en el King's, por ejemplo, diciéndonos que para este mes querían empezar con ellas porque lo quieren hacer antes de las fiestas. Entonces nos comentaron quién quería ser que se le fuera a un training, a un curso para explicarle cómo funciona. Entonces eres seleccionado si tú quieres y entonces estás 3 semanas en los cuales te van dando, cada día te van mandando un vídeo para que le veas, un mensaje, algo, entonces te vas poco a poco entendiendo cómo va el proceso. Como digo, no es muy complicado, es el mismo, solamente efectivamente desde que llega esos camiones con esos frigoríficos y llegan a la zona nuestra, a las puertas, entonces hay gente especializada que les llevan a un sitio donde tienen que estar a esos congeladores cerrados. Y luego ya alguien se encarga, o todo un grupo, de que si, por ejemplo, el martes tenemos 150 personas, pues entonces se sacan 150 ampollas y se ponen en frigorífico más a una temperatura más normal. Y ya luego entramos las enfermeras que cogemos los mini frigoríficos y nos vamos a nuestro cuartito donde atendemos a los clientes. Claro, va con cita y va con planeamiento previo. ¿Vos ya te vacunaste, Eva? A ver, esto va por fases, etapas. Entonces, los que estamos trabajando en el sistema sanitario que no tenemos riesgo, o sea, que no tenemos enfermedades previas, no estamos en este primer cupo. Entonces yo no estoy vacunada. Probablemente entre en la fase 3, no sé, o en la segunda. Ya vamos viendo eso. De todas formas, también yo tuve el COVID, o sea, yo lo pasé en abril. Yo tengo los anticuerpos, entonces todavía no está muy claro si esta gente que ya lo hemos tenido, vamos a tener esa vacuna o va a ser al final, o sea, eso todavía no está muy claro. Eva, ¿ya tuviste COVID? ¿Cómo la pasaste? ¿Fue muy difícil? Bueno, los síntomas fueron fáciles, pero lo pasé muy mal porque me tuve que separar de los hijos, el marido, y me tuve que ir a un piso aislada con otras 3 enfermeras. Y entonces, pues, al principio intentas ver el lado bueno, pues te lo pasas bien, estamos las 3 juntas, jajaja, y a los 2 días estás deprimido, agobiado, no sales de casa, o sea, mentalmente es un proceso tan complicado como puede ser el físico. Yo tuve mínima tos, fiebre nada, y tuve un poco el pecho cogido, pero vamos, que tampoco puedo quejarme. No tuviste síntomas complicados, digamos, no la pasaste mal desde ese aspecto, más allá de lo que te obligó. Implica estar encerrado entre 4 paredes. Decime una cosa, tenemos entendido que la reina se iba a vacunar a modo de ejemplificar la vacunación, ¿no? Mostrarse como ejemplo y garantía de tranquilidad para aquellos que tenían algún tipo de duda. ¿Se vacunó ya? Me parece que lo van a hacer el miércoles, me ha parecido entender, pero no estoy muy convencida, tanto ella como él, el marido también. Creo que entran el miércoles. Bien. ¿Cómo está la clase política, digo, además del caso de la reina y del duque de Edimburgo? ¿Cómo está la clase política respecto a esta vacuna? Digo, ¿hay algún tipo de divisiones o van todos para adelante y avanzando con esta vacuna? Yo creo que van todos juntos, más o menos. Tienen sus pequeñas cosas internas, pero van todos juntos. Y esto es una cosa que yo creo que es de las cosas que hay que hacer, ¿no? Como sociedad, en estas situaciones hay que intentar ir juntos. No todo es perfecto, no está todo bien hecho, se aprende de fallos, pero hay que ir todos juntos y entonces en este caso sí que van juntos. Respecto de la cantidad de tipos diferentes de vacunas que hay, ustedes ahora están vacunando con esta, la de Pfizer, ¿no? Pero están también por la de Oxford. ¿Hay en la comunidad científica, médica, hay algún tipo de preferencia por alguna? No, ninguno.
Son todas vacunas que empiezan ya como un estudio de una vacuna como gripe. Entonces ya ahí ya tienes mucho campo hecho, porque siempre todos los años hay vacunas de gripes. Entonces no hay la que salga antes y que sea fiable, claro, que sea pues segura, da igual. Nosotros queríamos la de COVID, la de Oxford, pero hubo un pequeño fallo, creo que fue en julio, hubo algún problema y entonces se paró algo y entonces esta vino antes. La de Oxford, si sale bien, que están esperando que salga en un mes, 2, no lo sé, es más cómoda de transportar, porque no tiene que estar con unos frigoríficos tan grandes. La logística es más sencilla, por el tema de la temperatura y de traslados. Mucho. Claro. Y la conservación, sí. Eva, en el caso de estas dos vacunas son las que vienen hablándose hace tiempo. ¿Están evaluando también en el Reino Unido aplicar otro tipo de vacunas? Por ejemplo, acá en Argentina se habla, te doy el caso, mucho de la vacuna rusa. ¿Cómo lo ven allí? De momento no, porque si está cerca la de Oxford, que es nuestra encima, con lo cual económicamente es mejor, pues no se están mirando más. A no ser que no salga y entonces habrá que mirar más opciones, claro, sí, lógicamente. Claro, ¿y hubo confianza de entrada en Pfizer en este caso cuando es un laboratorio de otro país o de alguna manera hubo algún tipo de resquemor inicial? No, ninguno. Yo creo que el hecho de que seamos el primer país a los ingleses que siempre les ha gustado, como a todos, ¿no? Pero bueno, es un país que siempre quiere ser puntero, pues ya está. Ellos piensan que así, lógicamente, esto es un hito histórico y les da lo mismo cual sea. Eva, contame una cosa, en la segunda ola que empezó o la están atravesando ahora, ¿hubo mucho aprendizaje de lo que fue el primer contagio que les permitió atender mejor? Sí. En el primer contagio, lo que hubo, aparte de otras cosas, hubo un error básico y era falta de los guantes, las mascarillas, el plástico que te pones, máscaras. Lo tienes ahí. Estuvimos muchos días y semanas con mucha falta de ello y entonces nos tuvimos que exponer a este contagio. En esta segunda ola, que ha sido un poco más suave que la primera, no nos ha faltado nada. Estábamos ya, habíamos agrupado cantidad de batas, de todo. Y esto cuenta mucho porque impide que haya tanto contagio y además a los sanitarios nos hace trabajar más a gusto, claro, y más seguros. Entonces esto fue muy importante. El resto de las cosas yo creo que más o menos han sido un poco similares. También es cierto que la gente se ha dado cuenta de que esto es una cosa seria. En el primer etapa, en marzo, abril, había todavía bastante gente que creía que esto era un chiste. Entonces ahora ya se lo toman un poco más en serio y si dices que te tienes que quedar en casa, pues te quedas en casa un poquito más y si tienes que ir con mascarilla por la calle, pues vas con mascarilla por la calle. Yo creo que poco a poco... En el servicio sanitario, enfermeras, médicos, ¿hubo menos contagios en esta segunda ola? Pero claro, es que ahora, por ejemplo, desde que entras por una puerta, o sea, en cuanto entras dentro tienes que usar una mascarilla. Estés en los pasillos o estés donde sea. Antes no, antes ibas por los pasillos sin mascarilla porque esa norma no estaba puesta. Eva, ¿tuvieron algún tipo de apoyo económico de parte del gobierno británico, todo lo que tiene que ver con el personal de salud por el trabajo hecho durante la pandemia? No, ninguno. No, o sea, el salario se mantuvo como siempre en todo caso. Sí. Igualito. Sí, te pagaron, te pagan todas las horas extras que has hecho, pero te las pagan normal, como te las pagaban hace 2 años. Claro. O sea, no hubo nada. Bien, perfecto. Eva Peña Charlón, gracias por el contacto con La Nación. Encantada. Gracias, un placer. Enfermera en el King's College, el Hospital de Londres. No nos vamos del tema, porque se conoció hoy el protocolo
en realidad ya había sido publicado la semana pasada, el protocolo a seguir por aquellos turistas que vuelvan a Cava, residentes de Cava, y que vuelvan a Cava después de haber estado en algún centro turístico a una distancia mayor de 150 kilómetros o por un periodo de más de 72 horas. Cuando vienen, tienen que hacerse el test en las primeras 24 horas. Estamos en uno de los lugares donde se va a hacer este control y está Jero Mura en el lugar. Jero, ¿cómo te va? Hola Fernando, buenas tardes. Esto es en Puerto Madero. Este es uno de los centros en donde se realizan este tipo de testeos. Testeos que no son invasivos, son de saliva. La gente, en este caso, este centro de testeo al turista es peatonal, es decir, viene de a pie, forma una fila, entrega una muestra de saliva y entre las 24 y 48 horas aproximadamente les entregan el resultado. Esta es la entrada por donde la gente, bueno, ahí estábamos viendo uno de los que trabaja aquí en lo que es este lugar, el museo, el viejo Museo del Humor, que ahora está devenido en este centro de testeo peatonal. Sanitizan a las personas que están ingresando, que una vez llegado aquí tiene que formar una fila para lo que es el primer paso, la acreditación. En este lugar a la gente la orientan de alguna forma. Hay que tener en cuenta también que la gran cantidad de gente que vamos a ver ahora, que le vamos a pedir a nuestro camarógrafo que les muestre un poquitito, también responde a que es un fin de semana largo, un fin de semana en el cual, bueno, muchos han venido, por lo que estuvimos escuchando, de la costa atlántica, y lo que hicieron es, bueno, ya una vez llegados a sus hogares, algunos vienen directo desde la costa, pasan por este centro de testeo, justamente porque, si bien no es obligatorio, Fernando, lo que llama es a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Es decir, no es el gobierno de la ciudad que persigue a estas personas para que se hagan los testeos. Es decir, pero ahora, Jero, déjame que te pregunte algo, porque no es obligatorio hoy, porque a partir de hoy empieza a realizarse esto de que el que se vaya a partir de ahora tiene que volver a hacerse el testeo. Pero después, ¿iba a ser obligatorio o tampoco? Bueno, si bien es obligatorio, no te persiguen, eso es a lo que vamos nosotros. Digo, cada uno tiene que presentarse de forma voluntaria aquí en este centro o en otro. Ahí, como estábamos viendo, les toman la temperatura a los que llegan al lugar. Y bueno, una vez que llegan al lugar también tienen que presentar una declaración jurada. Esto es muy importante, donde manifiestan dónde estuvieron en los últimos días. Lo importante a tener en cuenta es que esto vale para aquellas personas que, tanto turistas o residentes porteños, que se hayan ido a más de 150 kilómetros de la ciudad o que hayan estado más de 3 días afuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso es que tienen que presentarse aquí. Van a tener que, por supuesto, venir con esta declaración jurada. Si no la tienen, no hay problema, porque esto se hace a través de la web de turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Se completa con los datos y, bueno, después de haber respondido estos interrogantes, se procede a ingresar aquí en este lugar, ya con la declaración jurada. Vamos a pasar para mostrarles un poquito cómo funciona por dentro este lugar. Hay que tener mucha paciencia, eso sí. Hoy es un día bastante agitado porque, bueno, si bien es el primer día, vamos a ir viendo que en los próximos días también va a ir llegando gente, pero sobre todo porque es un fin de semana largo. Ahí estábamos viendo. Paso 1, acreditación. Paso 2, toma de muestra. Y paso 3, entrega de muestra. Ahí me estaban corrigiendo, 24 horas es el plazo máximo, claro. Fernando, para que te digan el resultado de lo que es esta muestra. Y 24 horas también es el plazo para ir a hacerse el test. Claro. O sea, tiene que ser en las primeras 24 horas después de llegado. Claro. Lo importante es para tener tranquilidad, hay un chat en el cual uno charla con la gente del gobierno de la ciudad. Si es negativo el resultado, te van a estar contactando a través de un mensaje, y si es positivo, te van a estar llamando. Acá es donde se realiza la toma de muestra, lo que ustedes están viendo. Sí, perfecto. Hay un bot de la ciudad que es el que te va respondiendo cada una de las preguntas. Muy bien, fíjate cómo... Miren, ahí estamos viendo. Vení, a ver, seguimos por este recorrido para mostrarles también. Bueno, ahí justamente el personal que está aquí de salud de la ciudad se encarga de corroborar de que la muestra de saliva esté en condiciones óptimas. Me dicen, son 2 mililitros de saliva,
tiene que ser limpia, es decir, por si alguien ha comido recientemente. Bueno, se encargan justamente de esta cuestión. La entregan, la sellan en esa bolsa hermética que se entrega aquí mismo. O sea, hay que salivar en el vasito ya la gente ese. se retira. Exacto, es simple. No es invasivo el PCR, el testeo, así que con tranquilidad uno viene, forma la fila, entrega la muestra de saliva y bueno, y después a esperar 12, 24 horas, ahí ya uno creemos nosotros que, digo, como mucho 24 horas ya tendría el resultado de esta persona para saber si es positivo o negativo luego de haber pasado por este centro. Sí, es un lugar donde también, obviamente, es recomendable todo el protocolo de aislamiento y demás, porque si si no hay distancia, si están amontonados, si en la fila se tocan uno con el otro y demás, alguno que viene contagiado contagia a todos, ¿no? Sí, no, por supuesto, sí. Por eso hay gente del gobierno de la ciudad que está velando para que esto no ocurra, pero te digo que se va llenando de a poquito este centro. Por eso son 4. Este es peatonal, les decía. Hay algunos que son vehiculares. Digo, uno va con el auto directamente, entrega la muestra de saliva ahí y se retira. Por lo general esos son los que más tránsito de gente se ven por estas horas. Pero bueno, digo, son varias opciones. Como vos dijiste, Fernando, son 24 horas que tiene cuando uno llega a la ciudad para presentarse justamente para que le hagan el testeo, ¿no? Para saber si es positivo o negativo de coronavirus. Jero, ¿está previsto qué pasa con aquellos, por ejemplo, que vienen de la costa y que no viven en Capital, pero trabajan en Capital y quizás viven en algún punto del conurbano? ¿Está estipulado, está previsto eso? Bueno, esto es lo que le exigen a los residentes y turistas que llegan a la ciudad de Buenos Aires, como les decía, más de 150 kilómetros o que estuvieron más de 3 días. Pero depende de cada una de las jurisdicciones. Si uno vive en la provincia de Buenos Aires, se va a tener que adaptar a las exigencias que le hagan en la provincia de Buenos Aires. Claro, porque digo... Si llega a la ciudad, es esta la restricción. Lógico, pero totalmente lógico lo que planteás. Pero digo, mucha gente de la provincia de Buenos Aires va a estar veraneando, va a estar de turista este fin de semana, va a volver y va a trabajar, como sucede siempre, en Ciudad de Buenos Aires. Por eso, digo, el tema de dónde vive muchas veces no tiene tanto que ver, ¿no? Claro, sí, lo ideal es hacer el testeo. Es un testeo que es gratuito y para los que son residentes de la Ciudad de Buenos Aires o que en algunos casos los cubren las prepagas. Ahora, si no lo hace alguien, tampoco es como les decía, que van a ir detrás de esta persona. Claro. Es para justamente que cada uno sea responsable de venir a testearse. Así que para el caso de aquellos que vivan en la provincia de Buenos Aires, pueden hacer el testeo, pero bueno, justamente ahí tendrán que ver el tema del valor. ¿Me podés hacer de vuelta el recorrido, por favor? Porque ahí está, ya yo me mareé. Están los boxes. Sí, mirá. A ver, por ahí se entra. Haceme el recorrido, dale. Sí, mirá. Ahí es la entrada, estamos viendo que los están rociando las manos a la gente que está ingresando, que viene a pie, como decíamos, a hacerse este testeo. Y acá ya comienza la fila. Acá, muy cerquita de donde estamos nosotros, es que empiezan a formarse la fila de gente. Bien, ahí están viendo los que están ingresando, muchas familias que están pasando. A ver, le vamos a pedir a Lucas, nuestro camarógrafo, que me acompañe para mostrarles ya lo que decíamos hace un ratito. Esta es la parte de orientación. Acá les dicen, bueno, de la declaración jurada que hay que presentar para después ya acreditarse con los datos personales, de dónde han venido, mientras esperan. Ahí estamos viendo la gente que espera, intentando respetar la distancia. Es difícil porque es un lugar pequeño para la gran cantidad de gente que hay, ¿no? Pero bueno, es esto el paso previo a lo que es la toma de muestras. A ver, vamos a meternos por acá para mostrarles también la parte de atrás que claro, ahí está. Esa es toda la hilera para entrar, ¿no? Después ya lo rociaron con alcohol en las manos, le tomaron la temperatura y se ponen en esa fila. Exactamente, sí, ahí estamos viendo. Mirá, mucha gente que se ha tenido que desplegar sobre este jardín porque no entraban, ¿eh? Miren, acá mirá vos. Mucha gente, muchísima gente. Sí, que se ha tenido que poner aquí alrededor de los árboles. La tenías oculta esa fila. Sí, nos estaban tapando los árboles, ¿eh? Así que les digo que, bueno, hay que tener paciencia. ¿Y a dónde está el primero? ¿Cuál es el que está entrando al lugar? El primero,
son No, los de- o sea, el que está entrando, ¿cuál es el primero? ¿A quién le toca ahora? ¿En esa fila dónde está? Claro. A ver, vení, Lucas, a ver. Los que están entrando decís a tomarse la porque muestra. ese era el inicio de la... O sea, Por son acá. 2 filas. Claro. Ahora ¿Estos son sí. 2 filas? ¿Son 2 filas o es una sola? Continúo por allá. ¿Y dónde? Ah, ok. No, es una sola fila, pero está de forma discontinuada. Ok, como perfecto. bastante dispersa. Y entonces van entrando por ahí, por esa puerta que mostraba recién. Sí. Miren, a ver, acá uno ingresa cuando le dan el ok, pasa por acá. Primero tiene que presentar sus datos, tiene que pasar frente a las ventanillas donde uno, presenta la declaración jurada, muestra el documento que es acá, esta zona, más bien administrativa. Uno a uno van chequeando los datos de cada una de las personas y después, ahí sí, cruzan enfrente, que es el lugar donde se toman las muestras, como estábamos viendo. les Ahí están entregan los boxes donde tiene que este salivar frasquito. adentro del vasito. Exactamente, sí, donde se encargan de que estén en buenas condiciones, se sella esto, se va con los datos de la persona y se hace la entrega de esta muestra para que después se analice y que le digan a uno, ¿no? Evidentemente, si tiene o no Ahora, coronavirus. Yo digo una cosa, recién Montenegro, el intendente Mar del Plata, nos dijo que fueron 100.000 personas este fin de semana. A ver, ponele que la mitad es de Cava. Van a pasar por ahí 50.000 personas a salivar. Sí, son varios puntos, son 4, pero sí, son muchas Pero personas. digo porque los que... A ver, excepto los que fueron en micro, que lo harán en la terminal de Lepiane, ¿no? Pero si no, los que fueron en auto tienen que ir ahí. Sí, tienen que venir acá. Igual hay que recordar, 24 horas es el plazo, así que Claro. no tienen que tampoco desesperarse. Pueden venir antes de que terminen estas 24 horas a hacerlo. Pero van a poder hacerlo con tranquilidad acá, formando esta fila y entregando las muestras, como estamos viendo. Jero, en lo que va del día, más o menos, si se puede hacer algún tipo de cálculo, ¿cuánta gente pasó ya? Si están los números. Es un dato que todavía no lo tenemos, pero hemos visto muchísima gente. A ver si me puedo acercar y me pueden dar alguna información más o menos Sí. acercada a lo que fue. ¿Saben más o menos cuánta gente vino hoy? ¿Más de 500 personas? Sí, más de 500 personas me dicen. Pero el personal que está acá no está autorizado a hablar frente a cámara, Claro, por eso es está que bien. no le ponemos el micrófono. Pero dicen que sí, y probablemente veamos más. Y ya el 15 de diciembre, esto que estamos viendo se va a incorporar al aeropuerto de Seiza, para aquellos que vuelen en este caso, ¿no? Porque hoy está implementado los que viajan, por ejemplo, con el vehículo o los que van en un ómnibus de larga distancia en la terminal de Lepianes, que están haciendo también estos testeos. ¿Qué pasa si alguien se revela o no se quiere hacer el test? No, vos decís acá, en este lugar. Sí, puntualmente, no O solo en acá, tu en casa. general. En general Si llegó cualquier- hasta ahí, seguramente Claro, porque tenía seguramente voluntad. va y se va a Claro. testear, pero cualquiera que vuelve y en general, pues se supone que son obligatorios. Sí, no, en principio no pasa nada, no es que lo persiguen a esta persona, pero la realidad es que todos aquellos que se vayan de la Ciudad de Buenos Aires deben hacerlo, es obligatorio, pero la realidad es que no están siguiendo activamente esto. Tengo entendido que uno va a estar, tiene que hacer el permiso de circulación para ir. La aplicación lo va a detectar y te va a enviar un SMS, un mensaje de texto, al ingresar a la ciudad. Va a detectar que estás ingresando a la ciudad y te va a recordar que tenés 24 horas para hacerte el test. De ahí en más, si pasan 24 horas y no llegaron los datos tuyos de que te hiciste el test, no creo que te vayan a buscar a tu casa, pero depende de la voluntad de cada uno también, ¿no? Sí. Y de la responsabilidad de cada uno. Sí. Sí, también hay que aclarar que el permiso ya prácticamente no los piden, salvo en el transporte público, quizá en algún control espontáneo, pero la realidad es esa, es obligatorio. El que se va tiene que hacerlo
y tiene que pasar por estos centros justamente a testearse. Es algo muy, muy rápido, lo más engorroso es la fila, pero la realidad es que es muy rápido el proceso. Uno entrega una muestra de saliva, como ahí están viendo, y a las 12, 24 horas ya les dicen el resultado. Bien, Jero, ahí vemos, mira, fíjate, ahí como están ahí 2 personas, un hombre y una mujer, personal sanitario, tomándole las muestras. Llevarán las muestras a analizar y después te dicen qué pasó. Si viniste o no viniste contagiado. Muy bien, Jero, gracias, Hasta luego. Hasta luego. Cambiamos de tema. Está en línea Graciela Ocaña, la diputada nacional Graciela Ocaña, para hablar algunos temas con ella. Tiene que ver con el PAMI, básicamente, y además también con algo que está ocurriendo en Rosario. Graciela, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien. ¿Qué pasa en Rosario y aquellos pacientes que tienen que hacerse diálisis? Bueno, están en conflicto y nosotros esperamos que el PAMI lo resuelva rápidamente porque no están garantizadas las prestaciones para incluir a nuevos pacientes que necesiten la prestación de diálisis. Y esto es algo grave porque obviamente es una prestación de salud que es urgente, no se puede diferir en el tiempo y nos parece que la directora del PAMI debería abocarse a resolver estos temas, no a dedicarse a incorporar personal de la cámpora a el PAMI, digamos que parece ser que es su única obsesión. Ahora, ¿esto es por recorte, es por desidia? ¿Por qué no los incorporan? Mire, yo creo que es una... no nos incorporan básicamente porque los prestadores de estos servicios están en una situación de conflicto con el PAMI. Obviamente, al ser una prestación de urgencia, de riesgo de vida, de no darse, no pueden cortarle la misma a los pacientes que en este momento están recibiendo diálisis. Pero obviamente no quieren recibir nuevos pacientes. O sea, pero los prestadores están en conflicto porque no están cobrando. Exactamente. ¿PAMI no está pagando porque no tiene plata o porque se le ocurre pagar otras cosas? ¿Qué hacen con la plata? Mire, no sabemos muy en claro qué hacen con la plata porque no está rendido al día. Y incluso el presupuesto, usted sabe que se aprobó en el Congreso el presupuesto nacional, sí, pero el PAMI, al ser un ente público no estatal, tiene una consideración especial y su presupuesto no está agregado con detalle ni su ejecución al presupuesto nacional. Por lo cual, digamos, desconocemos cuál es la situación, pero no es el único conflicto que tiene el PAMI respecto de, por un lado, los montos que paga por las prestaciones, que realmente se han quedado en el tiempo, todos conocemos los niveles de inflación que ha habido, y aparte el estrés que ha sufrido todo el sistema de salud con la pandemia, si bien se hizo un módulo para pagar un refuerzo, pero evidentemente muchos prestadores están sosteniendo que eso no alcanza, que fue una decisión unilateral del PAMI, que no hubo negociaciones entre la institución y los prestadores, y creo que esto es parte de ese conflicto, ¿no? Graciela, se habla de la posibilidad, sobre todo desde el gobierno, de anular las PASO de 2021. ¿Podría ser también leído como una especie de ahorro económico, que podría ser dinero que se destina a otro lado, o cree que es una maniobra política? Bueno, primero creo que es una maniobra política, una maniobra evidentemente de apriete que intenta el presidente con los gobernadores peronistas a llevar adelante esta medida que debe resolverse en el Congreso. Yo creo que las PASO son centrales para mejorar la representación política en la Argentina. Creo que fue un buen instrumento que fue utilizado en algunas oportunidades. Lamentablemente los partidos no lo hemos utilizado porque no ha habido competencia y en ese caso podemos discutirlo, pero yo creo que anular las PASO no es algo que favorece la democracia, sino más vale
todo lo contrario. Y aparte hacerlo sin los consensos parlamentarios necesarios, ¿no? Sí. De todas formas, usted sabe que más allá de la voluntad que tengan ciertos gobernadores, bueno, habrá que ver qué deciden sus parlamentos, porque también no en todos los parlamentos tienen mayoría esos gobernadores. Claro. Hablo de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad autónoma, por ejemplo. Entonces, nosotros creemos que debe mantenerse porque es un instrumento excelente o que ha dado buenos resultados en algunos distritos y en algunas competencias, que mejora la calidad de la representación y permite que haya una competencia real, porque si no, muchas veces cuando no están fijadas las reglas para todos los partidos, lo que sucede es que esa competencia no se puede dar. ¿Imagina a toda la oposición compitiendo dentro de una gran paso para la legislativa? Mire, podría ser. La verdad es que nosotros estamos más pendientes y pensando lo que está atravesando actualmente el país, la situación de los jubilados, la situación económica general, la situación social, que son los problemas acuciantes hoy de la Argentina. Y en lugar de eso en el Congreso, bueno, queremos discutir otras cosas, y no queremos discutir cómo los jubilados pueden recuperar parte de todo el dinero que han perdido este año por el ajuste que se ha hecho en más de 130.000 millones de a los jubilados en sus jubilaciones y pensiones, por ejemplo, ¿no? Graciela, en las últimas horas el gobierno dio marcha atrás en un proyecto que le llevó meses diseñarlo y que llevaba intrínseco un ajuste, entre otras cosas presentado al Fondo Monetario Internacional, pero que las diferencias internas hicieron que fuera cambiado. ¿Qué revela esto? ¿Diferencia política profunda dentro del gobierno o la intención de mejorar la situación de los jubilados? Mire, la situación de los jubilados mejoró un poquito, pero los jubilados, en vez de perder 12 puntos de sus ingresos, van a perder 6, pero van a seguir perdiendo. Y nosotros creemos que esto no puede admitirse, porque la mejor fórmula es sin duda la que se ajusta o que ajusta las jubilaciones y pensiones por la inflación, porque es la única forma que se garantiza a los jubilados que pueden mantener medianamente su nivel de vida, que ya sabemos que con una jubilación de 18.000 pesos es sumamente bajo, porque eso es lo que van a ganar, Fernando, los jubilados en diciembre. Entonces nosotros creemos que ir hacia otras fórmulas que son restrictivas, que apuestan no sé qué, siempre los jubilados en esas fórmulas han perdido. Está claro que la fórmula que se votó en el 2017 y que estuvo rigiendo en el país hasta que Alberto Fernández en diciembre pasado la suspendió, fue la mejor fórmula donde los jubilados pudieron saber que el aumento de la inflación, el aumento del costo de vida iba a tener un correlato con el aumento de sus jubilaciones y pensiones. Graciela, más allá de las fórmulas en sí, de cualquiera de las dos la que se implementó o la que se pueda llegar a implementar, ¿cuánto tendría que estar cobrando un jubilado hoy en Argentina estimativo? Mire, la canasta básica que saca en la ciudad de Buenos Aires la Defensoría de la Ciudad es superior a los 50.000 pesos. Sí. Y realmente usted puede decir, bueno, hoy en realidad los hogares de dos personas, ambos tienen jubilaciones, pero estamos hablando casi se cubre 60% de esa necesidad. Y la verdad es que no ha habido aumento de prestaciones. El gobierno nos habla de que dan medicamentos gratuitos. Los medicamentos gratuitos ya existían antes, comenzaron durante mi gestión hace muchísimos años, y la verdad es que eso no es así. Se sigue dando la misma cobertura, mucho peor la cobertura de salud. Bueno, charlamos al principio del recorte en algunas prestaciones, y creo que hay que trabajar en serio para los adultos mayores, que son junto a los niños la población en riesgo siempre en el país, porque son los más vulnerables, los que más necesitan el apoyo, los que más han sufrido en esta pandemia. Todas, no solamente porque han sido las personas más afectadas, el porcentaje de población que falleció lamentablemente más alto, sí, por edad, pero también porque la soledad,
el aislamiento han sido muy negativos para su salud. Bien, diputada Graciela Ocaña, gracias por el contacto con La Nación. No, muchas gracias por la comunicación. Chao, hasta luego, buenas tardes. Hablábamos al principio del programa de un caso que fue muy impactante, un robo y un crimen, un asesinato por robo, intento de robo, porque ni siquiera se llevaron la bicicleta, que fue lo que le intentaron robar, a un hombre en Retiro. Le dispararon en el cuello, el hombre quedó muy mal herido, empezó a desangrarse, lo llevaron a un centro de atención, no pudieron salvarle la vida. Un hombre que fue baleado en Retiro por un joven, un chico de 15 años de edad. Y otra vez se puso en el centro de la escena el debate por la edad de imputabilidad. 15 años tenía el asesino, la persona que dio muerte a este hombre para robarle la bicicleta, que reitero, no llegaron a robársela directamente. Luis Petri, diputado nacional, está en este tema, ha debatido, discutido y trabajado sobre el tema de la imputabilidad y la edad, ¿no?, de imputabilidad. Diputado, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, vuelve a aparecer con otro caso criminal el tema de este debate. ¿Cómo está? ¿En qué punto está? ¿La sociedad ya se olvidó? Lamentablemente, siempre que ocurren estos hechos aberrantes, se reabre la discusión, pero rápidamente cuando salen de la agenda se cae el debate sobre la edad de imputabilidad de los menores. Tenemos una ley, Fernando, que es de la época de la dictadura, de 1980, que establece la imputabilidad a partir de los 16 años, pero que además viola flagrantemente convenciones internacionales que la República Argentina necesariamente tiene que cumplir. Y por eso, en el año 2017, el gobierno de Mauricio Macri convocó a especialistas que trabajaron sobre un anteproyecto de ley que finalmente se terminó presentando en el año 2019, el 6 de marzo del 2019, donde claramente establecía la imputabilidad de los menores a partir de los 15 años con penas diferenciales a los mayores en establecimientos apartados, con un régimen específico, abandonando el sistema tutelar que actualmente existe, pero garantizando fundamentalmente que estos delitos no quedaran impunes, Fernando, porque lo que ocurre actualmente es que se baja la persiana cuando un menor de 15, 14 años es encontrado cometiendo un delito y la víctima no tiene acceso a la justicia porque inmediatamente se declara inimputable y por lo tanto no puede ser sujeto a condena. Petri, Justicia 2020, ¿no? Es lo que está hablando un poco el proyecto que en su momento presentó Garabano con Mauricio Macri. Me gustaría saber, digo, a partir de ese proyecto también, ¿cómo es la situación en otros países? ¿Sí? Sobre todo en otros países de la región, porque entiendo que hay muchos países que arrancan con la imputabilidad a partir de los 14 años. Sí, lo importante es la comprensión de la criminalidad del hecho, de la culpabilidad del delito que se está cometiendo y a partir de allí la necesidad de juzgarlo y someterlo a un proceso dándole todas las garantías. Algo que hoy no se cumple en la República Argentina. Incluso organismos internacionales sancionan a la República Argentina y denuncian a la República Argentina porque no le da un debido proceso a los menores cuando se encuentran en conflicto con la ley penal. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Chile, que a los 14 años establece la responsabilidad penal juvenil, o Uruguay a los 13. Digo, hay sobrados ejemplos en el mundo en donde se baja la edad de imputabilidad, que es uno de los requisitos que la Convención de los Derechos del Niño establece. Se tiene que determinar por ley la edad de imputabilidad. No puede quedar a criterio del juzgador si una persona es imputable o no. Tiene que ser la propia ley lo que lo determine. El proyecto del Ejecutivo, después de haber sido o intentado ser consensuado, estableció los 15 años. Pero es un debate abierto que necesariamente lo tenemos que zanjar en la República Argentina porque, claro está, hoy por hoy las personas que cometen delito están en la peor de las situaciones, sometidas a un régimen tutelar por un lado, pero además sin posibilidad de ejercer y afianzar la justicia en el caso de las víctimas. Ahora, entiendo que salga de agenda por una cuestión coyuntural cuando ya no hay un caso resonante. Lo que no entiendo es cuál es el argumento para los que se oponen. Bueno, los que se oponen dicen que no hay que criminalizar a los menores, pero acá no se trata, y que además no repercuten en las estadísticas de seguridad. Y efectivamente esto es cierto. Son muy pocos los delitos que cometen menores, pero acá no se trata de una cuestión estadística. Acá de lo que se trata es de garantizar que la víctima pueda acceder a la justicia y que obtenga una condena justa por el delito que se cometió. Eso es lo que olvidan quienes cuestionan bajarle la imputabilidad. Que no se trata de llevar al banquillo de los acusados a niños. Se trata de llevar al banquillo de los acusados y someter a un proceso una persona que sabía lo que estaba haciendo, porque esto es lo que define en última instancia que se somete a un proceso o eventualmente que se la condene. Está claro que no pueden ser condenas perpetuas, ya lo
dicho la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero sí tienen que tener sanciones conforme a la gravedad del delito que cometieron. Está claro que no puede ser sometido a un proceso un menor por cualquier delito, no, eso está claro. Tiene que ser por delitos aberrantes, como puede ser, por ejemplo, un homicidio, como puede ser una violación o un robo con arma. En esos casos está bien que la justicia intervenga, someta proceso y eventualmente imponga una condena. Lo que sucede actualmente es que después de 40 años, el menor recién el sistema penal lo termina de abrazar y lo termina de justiciar cuando comete un delito aberrante, pero no se encienden alarmas tempranas para evitar que ese menor escale criminalmente, porque para que un menor llegue a portar un arma y termine disparándole por una bicicleta a una persona como lo que ocurrió hoy en Retiro, hay todo un proceso criminal que comenzó con hurtos, que comenzó con daños, con amenazas, y fue escalando criminalmente sin que el Estado tomara cartas en el asunto hasta que termina enfundando una 9 milímetros y cometiendo un delito aberrante. Petri, ¿se habló en el Congreso este año del tema? Porque recuerdo un paquete de medidas de reforma judicial muy importante con el que avanzó el gobierno. Este tema no está siendo tratado, ¿no? No, este tema se habló en el año 2017, lo propuso el presidente de la Nación, posteriormente presentamos el proyecto del Ejecutivo, lo presentó en el año 2019. Este año sí ha habido remoción de jueces, como el caso de Brugli y Bertuzzi, sí ha habido una ley de Ministerio Público que, claro está, le coarta las posibilidades de independencia al Ministerio Público, o ha habido persecución a Casal. Sí han intentado una reforma judicial que trata de meter 23 jueces por la ventana, pero de una reforma, un régimen penal juvenil, que dé una respuesta integral, que establezca acciones de prevención, pero que a su vez permita que se sancione a quienes cometen delitos como los de homicidio, de violaciones o de robos con armas, de eso no se ha hablado, Luis, y de eso el kirchnerismo guarda silencio. Porque ha habido, en aquel viejo proyecto Justicia 2020 del macrismo, ha habido algunos puntos que Alberto Fernández dijo que se iban a incluir en la reforma judicial, pero no este. Claro, los puntos que se tomaron fueron, por ejemplo, la determinación de los juzgados en el interior del país, pero del proyecto de régimen de responsabilidad penal juvenil no ha habido voluntad política por parte del Ejecutivo, como así tampoco ha habido voluntad política para tratar un nuevo Código Penal. Estamos hablando de que tenemos un régimen de responsabilidad penal juvenil del año 80. Bueno, el Código Penal es de 1921 y se trabajó en un proyecto de reforma que lo encabezó el doctor Borinsky, juez de la Cámara de Casación Federal. Sin embargo, ese Código Penal, hoy duerme el sueño de los justos, porque tampoco ha habido voluntad por parte del kirchnerismo de tratarlo. Finalmente, la ley de baja edad de la imputabilidad, ¿podrá ser tratada o no? ¿En qué punto está? Y ¿Tiene estado parlamentario? ¿Todavía no? Tiene estado parlamentario, pero hoy dependería de la inclusión en extraordinaria por parte del presidente de la Nación, algo que para nosotros es casi imposible, pero sí creemos que es imprescindible que el año próximo debatamos tanto un nuevo Código Penal, que es imprescindible, más de 100 años ya va a cumplir este código, y un sistema de responsabilidad penal juvenil que establezca no solamente la discusión de la baja de la imputabilidad, que es una discusión importante, sino otras discusiones como cómo vamos a reinsertar a ese menor, en qué establecimientos va a cumplir la pena, qué medidas preventivas vamos a tomar para que los menores no criminalicen las conductas como las criminalizan con la violencia que lo hacen. Todas estas cuestiones hoy están siendo silenciadas. Perfecto. Diputado Luis Petri, gracias por el contacto con La Nación Más. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego, buenas tardes. Tenemos que hacer una pausa y volvemos, que hay mucho más. Bueno, vamos a hablar con dos diputados, adelantando un poco lo que va a ser el debate para el día jueves, que algunos dicen puede llegar a durar hasta 30 horas, sobre el tema del aborto, ¿no? ¿Por qué sí o por qué no? Porque unos defienden una posición, otros otra posición sobre este proyecto, que lo que propone es la interrupción voluntaria del embarazo. Está la diputada María Brauer en línea. ¿A quién saludo primero? Diputada, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Mara es mi nombre. Mara, ¿yo qué dije? ¿María? María, pero perdón, que me digan María. Mara. Perdón, diputada. Sí. Y lo saludo también al diputado Jorge Enríquez. ¿Cómo va, Jorge? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a ambos. Empiezo por Mara. Mara, ¿por qué sí la ley? Bueno, en primer lugar hay un hecho cierto, que es que los abortos se realizan hace siglos. Las mujeres decidimos interrumpir embarazos por distintos motivos a lo largo de la historia.
Segundo, porque es un tema de salud pública, porque si los abortos no se hacen en condiciones de salud y de higiene, provocan graves daños a la vida de las mujeres, a la salud de las mujeres, y muchas veces, como ha sucedido y sigue sucediendo, la muerte de estas mujeres. No de cualquier mujer, porque como decía antes, si uno, al ser clandestino, el que tiene la plata, la que tiene la plata para pagar un aborto en buenas condiciones, solamente sufre lo feo, lo desagradable, lo angustiante que es hacer algo en la ilegalidad. Pero cuidando la vida porque están hechos en situaciones con el control de un médico, etcétera, etcétera. En cambio, en los sectores populares, estos mismos abortos se realizan de la forma que la persona pueda. Estas famosas historias gravísimas del perejil, la aguja, infecciones, mujeres que luego llegan a los hospitales con el útero destruido, que nunca más después van a poder tener hijos. Bueno, como también lo que decía antes, las mujeres que fallecen por abortos clandestinos. Bien. Lo escucho al diputado Enríquez. ¿Por qué no? Bueno, yo como en el 2018 vuelvo a reafirmar mi oposición a la legalización del aborto, fundada en una enérgica defensa de la vida, desde la concepción hasta su fin natural, que surge de valorar incondicionalmente la vida, la dignidad humana. Nuestra posición tiene por objeto defender el primero y más elemental de los derechos humanos, que es el derecho a la vida. Por eso insistimos en que tenemos que mejorar nuestra legislación, favorecer las adopciones, promover una educación social integral, capacitar para la decisión responsable, pero sin que la decisión responsable de tener un hijo, pero por Dios no caigamos en la mayor afrenta a los derechos humanos, que sería privar de la vida a una persona sin otro fundamento que la decisión de otra. Nosotros entendemos y comprendemos la angustia que puede vivir una mujer ante un embarazo no deseado, y buscar los caminos para ayudarla, pero una cosa es que la sociedad decida crear un instrumento legal para facilitar una decisión que afecta a un ser humano, que es lo que nosotros estamos sosteniendo y que es el más indefenso de todos los seres humanos. Esto no lo digo yo, no hace falta escribir a ninguna religión. Por eso cuando viene con el tema de la religión, o cuando viene como la diputada Mara Brauer en este momento de un tema social, de un tema de pobreza, yo le puedo decir que en las villas de emergencia, en los barrios más carenciados, en donde la mujer no quiere abortar, porque lo más sagrado, la riqueza de ella es su hijo, es al único que se puede aferrar. Entonces tengamos políticas públicas en serio. Del año pasado cacareamos tanto con la educación sexual integral, no hicimos nada. Del año pasado a disminuyó un 70% la distribución de preservativos en los hospitales. ¿Esa es la política que nosotros queremos hacer? Ahora, pregunta primero para el diputado Enrique, después para Mara. Está muy bien. Ahora, ¿no hay una salida intermedia en la posición que tienen los denominados celestes? Quiero decir, porque está bien lo de los derechos humanos. Ahora, ¿quién piensa en los derechos humanos de aquellas chicas, mujeres que van a abortar igualmente? Lo que pasa es que nosotros, esto es como todo, nosotros en todos los órdenes de la vida nos debemos los grandes debates. Esto es buscar siempre el atajo, la solución más fácil. Recién hablaba de las condiciones sanitarias pésimas en que se realizaba un aborto quirúrgicamente. Sí. Debo decir que hoy los abortos se realizan a través de una droga que se llama el misoprostol, y que no es necesario llevar una intervención quirúrgica. No lo baso esto en argumentos religiosos, lo baso en argumentos éticos, lo baso en la genética, lo baso en la embriología, lo baso en que desde Mendel a la fecha la genética avanzó muchísimo. Lejeune, el profesor de genética de la Sorbonne, dice que aceptar el hecho de que con la fecundación comienza la vida de un ser humano no es ya una materia opinable, no es una afirmación metafísica, sino que es una sencilla evidencia experimental. No podemos aceptar que el ministro de Salud, realmente un fracaso como ministro de Salud, y se lo he dicho él personalmente, porque fracasó con la crisis sanitaria del COVID, pero venga a decir que se trata de un fenómeno. Es un fenómeno, Jorge, es un fenómeno. Le doy la palabra a Mara, a ver. Sí, en primer lugar, no es cierto que las mujeres menos pudientes no abortan. Todas las mujeres de todas las clases sociales abortan. Esa es una realidad. Después, la protección del derecho a la vida es gradual e incremental. No es lo mismo la unión de un óvulo y un espermatozoide en un laboratorio, en un tubo de ensayo, que implantado,
que los primeros meses de embarazo, que cuando el feto va adquiriendo el sistema nervioso, hasta que en el momento del nacimiento, que es donde se reconoce a una persona en el momento del nacimiento como nacida. Y en el momento que nace vivo es el momento que tiene derecho a la identidad, tiene derecho a un nombre. Antes de esto, los derechos son incrementales. Por eso se autorizan los abortos hasta la semana 14 y no hasta la semana 40 o 39. Es gradual el derecho, la protección del derecho a la vida, y se tiene en cuenta también los derechos de las mujeres. Bien. Es verdad que la ciencia avanzó muchísimo y que ahora se usa el misoprostol, pero en la ilegalidad, en la clandestinidad, los que venden el misoprostol lo cobran carísimo porque es ilegal y muchas veces hasta venden pastillas falsas justamente porque es ilegal y clandestino. Entonces, hay otra cosa más también. Nosotros, por supuesto que defendemos la vida de las mujeres, queremos que haya menos abortos en nuestro país y está estudiado que los países que han legalizado el aborto tienen menos interrupciones voluntarias del embarazo. ¿Por qué? Porque las mujeres, en vez de seguir el circuito de la clandestinidad, se acercan al médico, el médico las asesora para que no vuelvan a quedar embarazadas. Y bueno, y ahora aparte de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, estamos proponiendo la ley de los 1000 días, que es una ley que busca darle todos los elementos a una mujer que no quiere interrumpir su embarazo para que lo pueda continuar. Porque de la misma forma que yo digo que viola los derechos de la mujer, convertirla en una incubadora y que tenga que llevar una gestación que no quiere, también es una violación de derechos que una mujer aborte por cuestiones sociales. Entonces ahí también el Estado tiene que estar presente y esta ley de los 1000 días viene a reforzar estas políticas. Diputada y diputado, gracias a ambos, creo que quedaron por lo menos planteadas las dos posiciones. Jorge, lo vamos a seguir en algún otro momento, porque si yo te vuelvo a dar, le tengo que volver a dar a Mara y va a ser una historia a no acabar. Era plantear las posiciones nomás de un debate que el jueves tendrá su capítulo parlamentario. Gracias a ambos. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Mara. Ambos diputados. Bueno, un debate que es interesante, que obviamente divide la opinión de la sociedad también y que tendrá su capítulo parlamentario, como digo, el día jueves. En un debate que promete ser en la Cámara de Diputados, la Cámara iniciadora de este debate, bastante extenso. Algunos dicen puede llegar a tardar más de 30 horas. Hacemos la pausa, ya venimos. Bueno, empezó a vacunarse en Gran Bretaña, ustedes saben, primer país, Escocia fue, también Inglaterra. La cuestión es que la vacuna empezó a darse en Europa. ¿Qué puede pasar en Estados Unidos? Bueno, fue aceptada ahora la vacuna de Pfizer en Estados Unidos. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos aceptaron la vacuna de Pfizer en ese país. Está el doctor Conrado Stoll en línea. Conrado, ¿cómo va? Como siempre, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto. Igualmente. Conrado, ¿buena noticia lo de Europa, buena noticia lo de Estados Unidos ahora? Muy buena, histórico lo de Europa con esta mujer en Escocia, en Irlanda del Norte, etcétera, 800.000 dosis que fueron de Bélgica y la aprobación pendiente de Estados Unidos, que tenés razón, circula una versión que ha confundido. La FDA lo que dijo hoy es que lo que han leído les impresiona muy bien y no dudan o tienen muy poca duda de que van a aprobarlo, pero el día D, hoy fue el día D. O sea, Europa, todavía no está la aprobación concreta de la FDA. Es pasado mañana, es el 10. Hoy salió un comunicado diciendo todo lo que estamos viendo está perfecto, la gente está tan ansiosa y el Reino Unido le puso tanta presión a la FDA al haber empezado a vacunar que quisieron decir algo. Entonces dijeron, va todo muy bien, hay un documento de 53 páginas, Fernando, con el análisis que han hecho de la vacuna, pero es pasado mañana. Y después de ese día empiezan a vacunar en Estados Unidos. En Nueva York ya tienen 170.000 dosis para dar. Se empezarían en Estados Unidos, que están con el problema que vos sabés, 200.000 infectados por día. En California aumentó 70% las internaciones, sea un verdadero desastre. Sí, lo de California es increíble, ¿no? Un estado que tiene 40 millones de habitantes, es un país en sí mismo. Bueno, es la Argentina. El Producto Bruto de California es el doble de nuestro país, para que nos demos la idea de lo que es, ¿no? Y están viviendo el drama del coronavirus. Para Estados Unidos va a ser un alivio realmente.
Y te cuento por qué. Es buena la analogía con una manguera. Si vos tenés un incendio gigante, por más que la manguera sea enorme, te va a costar muchísimo apagarlo. Y voy a que la eficacia de la vacuna del 90% es fabulosa, pero cuando la aplicás en un país como Estados Unidos, que tiene totalmente descontrolada la pandemia, les va a llevar muchísimo tiempo y lamentablemente muertes. No van a evitar llegar al casi 500.000 de muertes en febrero. Si vos aplicás la vacuna del 90% de efectividad en un país que tiene más controlada la pandemia, mirá Oceanía y muchos otros países que son ejemplo, en el Asia, entonces sí vas a controlar rápidamente. Estoy enfatizando la importancia que tiene el seguir haciendo un esfuerzo para controlar la pandemia y no relajarte porque hay una vacuna. De nuevo, dicho de otra forma, aunque tu manguera fuera chiquita, que tenés, por ejemplo, 50% de efectividad de la vacuna, si el incendio es moderado o chico, vas a ser más efectivo con el 90% que hablábamos hace un rato de efectividad, ¿entendés? Entonces sigue siendo crucial tratar de controlar la pandemia más allá de que haya una vacuna de alta efectividad o no. Conrado, en Argentina funciona Pfizer, supongamos que va todo bien con Pfizer, ¿tenemos que esperar a Pfizer o tenemos que seguir apostando por varios caballos de alguna manera? Es exacto lo que acabo de decir, la analogía es exacta. Están los bomberos luchando con el incendio, por más que te avisen que vienen 10 autobombas cargados y perfectos, vos no te sentás en el suelo y mirás cómo está el incendio. Vos tenés que seguir muy activamente, y yo te diría más, lo dijo ayer el ministro de la provincia de Buenos Aires de Salud, lo dijo el presidente de la Nación hace una semana. Tenemos que tener cuidado con la segunda ola, sobre todo en un país que no cerró la primera. Se le va a subir la segunda ola a la primera ola. Entonces, con ese cuidado mirando hacia febrero, marzo, uno tiene que seguir haciendo los esfuerzos de aumentar el testeo, mantener distancia. Es lo que llaman el fenómeno del queso suizo. Hay muchas barreras. Tenés la barrera de la distancia, tenés la barrera de la máscara, tenés la barrera de la higiene, tenés la vacuna, tenés la barrera del testeo. Pero cada una tiene agujeros, cada una tiene fallas. Entonces son muchas barreras, pero que las tenés que encimar a todas para defenderte. Conclusión. Viene la de Pfizer, Moderna, acordate que tiene una producción limitada, muy compradas en todo el mundo. La rusa, una gran incógnita. ¿La va a aprobar la FDA y la EMA? ¿Van a aprobar la rusa? Si no la aprueban, ¿la vamos a usar? Claro. No siendo aprobada por la FDA ni por la EMA. Entonces hay unas incógnitas importantes y acá la comunicación transparente y clara para empezar a vacunar es fundamental, porque ya hemos visto que la logística es dificilísima. En los detalles más pequeños es sumamente difícil. Bien, Conrado, gracias. Conrado Stoll, como siempre, muy claro. Gracias, Conrado. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Hasta luego. Nos estamos por ir a la pausa, pero antes te cuento que la pandemia ha puesto al descubierto que los medicamentos figuran entre las mayores innovaciones de la historia y hoy son clave para el bienestar de la humanidad. Entérate más. Mira. Bien, lo voy a saludar a Fernando Rodríguez, nuestro compañero. Fer, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Fernando, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, bueno, impactado por la noticia esta de retiro, ¿no? El crimen de este hombre que lo que pretendían de él era la bicicleta y se llevaron la vida. Sí, a manos de un chico de 15 años, como tal, menor, inimputable para la ley penal argentina por ahora. Bueno, los detalles mínimos del hecho ocurrió a las 8:20, allí muy cerquita del cruce de San Martín y la avenida Madero. Esto es detrás del Hotel Sheraton y prácticamente enfrente de las terminales ferroviarias de Retiro y sobre todo a unos 150 metros del acceso a la Villa 31. ¿Por qué te lo menciono? Porque el menor de 15 años, actualmente aprehendido por este tema, pero que no va a ser condenado porque la ley penal lo prohíbe, vivía precisamente allí en la Villa 31. Uno de los últimos temas que se pueden mencionar con respecto a este chico, vos sabés que la ley es muy celosa con respecto de que no se pueden guardar los antecedentes penales de un menor de edad, pero sí, por supuesto, las marcas van quedando. Este chico, a lo largo de este año, fue detenido 4 veces, todas las veces imputado por robo. Obviamente, así como entró, salió, ni siquiera una puerta giratoria, un molinete que no funciona para chicos de esta edad. La primera detención fue el 20 de marzo, el día que empezaba
el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de COVID. Después tuvo como una suerte de pausa, no sé si en la actividad, posiblemente simplemente no lo hayan atrapado, hasta que en septiembre, 2 veces en una semana, el 11 y el 18 de ese mes, fue detenido por sendos hechos de robo, y el último episodio, fíjate, ya te voy contando 4, fue el 8 de noviembre. Tal vez si la justicia hubiera hecho algo un poco más riguroso que devolverlo a su familia, por ejemplo, tenerlo retenido en un instituto de menores como está ahora, tal vez hoy Dimitri Armijian, de nacionalidad armenia, nacido en Yerevan, la capital de ese país, hace 37 años, era papá de un niño de 3 años, se había separado, había armado su vida acá en la Argentina, había terminado sus especializaciones como quiropráctico, básicamente las personas que con sus manos corrigen las anormalidades de la columna vertebral de las personas en busca de mejorar la salud. Un hombre muy vital, un hombre al que le gustaba mucho andar en bicicleta con amigos. Se encontró esta mañana a las 8:20 de manera absurda la muerte. La justicia le dará una respuesta a su familia. ¿El Congreso le dará alguna respuesta a su familia haciendo de una vez y para siempre algo con la imputabilidad de los menores? Bueno, es el debate que se abre ahora. Es que es como decís vos, ¿no? Porque si este chico hubiese tenido en ese primer intento de robo una detención justa, un proceso, también se lo hubiese preservado él, porque este chico ahora está otra vez detenido después de 4 hechos, pero también podría haber muerto en un enfrentamiento. O sea que tampoco se lo protegió a él, ¿no? Podría haber muerto a manos de alguien que, como defensa propia, se hubiese intentado defender. Gracias, Fernando. Te mando un abrazo. Un abrazo grande a vos, Fer. Chao. Hacemos la última pausa y ya venimos. Murió Alejandro Sabela. Somos representantes. El técnico argentino, el último técnico argentino en llevar a una selección a una final en un mundial. Alejandro Sabela murió tras haber estado internado durante varios días por una afección grave en su salud. La noticia se acaba de conocer y obviamente pone un manto de luto en el fútbol argentino y en el deporte. Alejandro Casar, esta es la última noticia. Así es, Fernando estaba internado en el Instituto Cardiológico de Buenos Aires, tenía problemas cardíacos, la semana pasada había sufrido incluso un virus intrahospitalario, del cual se había recuperado, y hasta el fin de semana las noticias eran que le habían quitado la medicación que lo sostenía, pero bueno, tuvo una recaída en las últimas horas, había vuelto a ser entubado, y obviamente este fue el desenlace, su muerte en el día de hoy. Un Alejandro Sabela que en las últimas horas había recibido 2 buenas noticias. Por un lado, su hijo se había recibido de economista, por el otro, una de sus hijas transita un embarazo en buena forma, con lo cual esas eran 2 buenas noticias de la familia que sin embargo hoy recibió esta mala noticia del fallecimiento de, como vos bien decías, el entrenador histórico de Estudiantes de La Plata que llevó al seleccionado argentino al subcampeonato del mundo en Brasil 2014. Alejandro Sabela, un hombre joven, 66 años, que se había recuperado de su afección cardíaca por la cual había sido internado. Estaba a punto de ser dado de alta. El mismo día que le iban a dar de alta, le descubrieron la infección intrahospitalaria, ¿verdad? Exactamente, y fue lo que lo mantuvo internado. Del virus intrahospitalario también había mejorado, a punto tal que le habían quitado la gran mayoría de los medicamentos, pero bueno, en las últimas horas progresivamente lo habían tenido que volver a entubar por un tema respiratorio, que fue lo que evidentemente provocó este desenlace. Alejandro Sabela, que todo el mundo, que no tiene tantos años, lo recuerda como un exitoso técnico, pero fue un exquisito jugador de fútbol también. Exactamente, 10 cuando el 10 era un puesto muy habitual en el fútbol. Era el tradicional 10. Exactamente, jugó en Inglaterra también, vistió la camiseta de Estudiantes, vistió la camiseta de Ferro, era un 10 exquisito, con muchísima técnica, que también convertía goles,
Obviamente, como entrenador, uno lo recuerda por haber sacado campeón a Estudiantes, por haberlo llevado a la final de la Copa Intercontinental, del Mundial de Clubes en realidad, y después entrenador del seleccionado argentino en Brasil 2014, quizás en los últimos tiempos el mejor equipo del seleccionado argentino, ¿no? Probablemente, bien. Reiteramos, murió Alejandro Sabela a los 66 años. Una muerte que sorprende no por su estado de salud, porque realmente estaba delicado, pero sí en la forma que se dio, porque, reiteramos, estuvo a punto de salir de la clínica donde estaba, ser dado de alta y tuvo que quedarse por esta infección que le apareció, que bueno, terminó en definitiva llevando a la muerte, ¿no? Habrá que esperar la explicación de la clínica de las causas de su fallecimiento, ¿no? Para saber qué fue lo que lo llevó a este desenlace. Es cierto. Con prudencia ahora tenemos que saber de boca de los médicos qué fue lo que pasó finalmente con Alejandro Sabela. Falleció. ¿Qué estaba haciendo antes de ser internado? En realidad, digamos, no tenía un trabajo fijo. No estaba en un club dirigiendo. En su casa de Tolosa. No estaba en un club dirigiendo. Era hombre de consulta, obviamente, por parte de Estudiantes de La Plata. Un detalle. ¿Te acordás las famosas inundaciones de La Plata? Sí, claro. En el año 2012. Sí. Bueno, Sabela había ayudado a los vecinos del barrio de Tolosa, donde él vive, en ese momento llevándoles víveres, llevándoles cuestiones que tuvieran que ver con mejorarles la calidad de vida a sus propios vecinos. Ese era Alejandro Sabela. Bien, perfecto. Ale, gracias. Por nada, un abrazo. Bien. Elio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Bien, escuchándolos, bueno, con esta noticia, ¿no?, que acabas de dar en